Capítulo 13. Cómo San Francisco y el hermano Maceo colocaron sobre una piedra junto a una fuente el pan que habían mendigado, y San Francisco rompió en loores a la pobreza. El admirable siervo y seguidor de Cristo, Messer San Francisco, para conformarse en todo perfectamente a Cristo, quien, como dice el Evangelio, envió a sus discípulos de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde él debía ir, una vez que, a ejemplo de Cristo, hubo reunido 12 compañeros, los mandó de dos en dos por el mundo a predicar, y para darles ejemplo de verdadera obediencia, se puso el primero en camino, a ejemplo de Cristo, que comenzó a obrar antes que a enseñar, habiendo asignado a los compañeros las otras partes del mundo. Él tomó al hermano Maceo por campanero y se dirigió a tierras de Francia. Al llegar un día muy hambrientos a una aldea, fueron según la regla a pedir de limosna el pan por amor de Dios. San Francisco fue por un barrio y el hermano Maceo por otro, pero como San Francisco era de aspecto despreciable y pequeño de estatura, por lo que daba la impresión, a quien no le conocía, de ser un pordiosero vil, no recogió sino algunos mendrugos y desperdicios de pan seco. Al hermano Maceo, en cambio, por ser tipo gallardo y de buena presencia, le dieron buenos y grandes trozos, y aun panes enteros. Terminado el recorrido, se juntaron los dos en las afueras del pueblo para comer en un lugar donde había una hermosa fuente, y cerca de la fuente una hermosa piedra ancha, sobre la cual cada uno colocó la limosna que había recibido. Y viendo San Francisco que los trozos del pan del hermano Maceo eran más numerosos y más hermosos y grandes que los suyos, no cabía en sí de alegría y exclamó: «Oh, hermano Maceo, no somos dignos de un tesoro como este». Y como repitiese varias veces estas palabras, le dijo el hermano Maceo: «Padre carísimo, ¿cómo se puede hablar de tesoro donde hay tanta pobreza y donde falta lo necesario? Aquí no hay ni mantel, ni cuchillo, ni tajadores, ni platos, ni casa, ni mesa, ni criado, ni criada». «Esto es precisamente lo que yo considero gran tesoro», repuso San Francisco, «el que no hay aquí cosa alguna preparada por industria humana, sino que todo lo que hay nos lo ha preparado la santa providencia de Dios, como lo demuestra claramente el pan obtenido de limosna, la mesa tan hermosa de piedra y una fuente tan clara. Por eso quiero que pidamos a Dios que nos haga amar de todo corazón el tesoro de la santa pobreza, tan noble, que tiene por servidor al mismo Dios». Dichas estas palabras, y habiendo hecho oración y tomado la refección corporal con aquellos trozos de pan y aquella agua, reanudaron el camino hacia Francia. Llegados a una iglesia, dijo San Francisco al compañero: «Entremos en esta iglesia para orar». Y San Francisco fue a ponerse detrás del altar, se puso en oración, y en ella recibió un fervor tan intenso de la visitación de Dios, que encendió fuertemente su alma en el amor a la santa pobreza. Parecía por el resplandor del rostro y por su boca desmesuradamente abierta, que despedía llamaradas de amor, y marchando así encendido hacia el compañero, le dijo: hermano Maceo, entrégate a mí». Lo repitió por 3 veces, y a la tercera San Francisco levantó en alto al hermano Maceo con el aliento y lo lanzó hacia adelante a la distancia de una lanza grande. Eso produjo gran estupor al hermano Maceo, y más tarde contó a los compañeros que, cuando San Francisco lo levantó y lo despidió con el aliento, él sintió en el alma tal dulcedumbre y tal consuelo del Espíritu Santo como nunca lo había sentido en su vida. Después de eso dijo San Francisco: «Mi querido compañero, vamos a San Pedro y a San Pablo, a pedirles que nos enseñen y ayuden a poseer el tesoro inapreciable de la santísima pobreza, ya que es un tesoro tan noble y tan divino que no somos dignos de poseerlo en nuestros vasos vilísimos. Es esta una virtud celestial, por la cual vale la pena pisotear todas las cosas terrenas y transitorias. Por ella caen al suelo todos los obstáculos que se ponen delante del alma para impedirle que se una libremente con Dios eterno. Esta es aquella virtud que hace que el alma, viviendo en la tierra, converse en el cielo con los ángeles. Ella acompañó a Cristo en la cruz, con Cristo fue sepultada, con Cristo resucitó, con Cristo subió al cielo,
Las almas que se enamoran de ella reciben, aún en esta vida, ligereza para volar al cielo, porque ella templa las armas de la amistad, de la humildad y de la caridad. Pediremos, pues, a los santísimos apóstoles de Cristo, que fueron perfectos amadores de esta perla evangélica, que nos alcancen esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda por su santa misericordia hacernos dignos de ser verdaderos amadores, cumplidores y humildes discípulos de la preciosísima, amadísima y angélica pobreza. Platicando de esta suerte, llegaron a Roma y entraron en la iglesia de San Pedro. San Francisco se puso en oración en un ángulo de la iglesia y el hermano Maceo en el otro. Permanecieron largo rato en oración, con muchas lágrimas y gran devoción. En esto se aparecieron a San Francisco los santos apóstoles Pedro y Pablo, rodeados de gran resplandor, y le dijeron: puesto que pides y deseas observar lo que Cristo y sus santos apóstoles observaron, nos envía nuestro Señor Jesucristo para anunciarte que tu oración ha sido escuchada y te ha sido concedido por Dios, a ti y a tus seguidores, en toda perfección, el tesoro de la santísima pobreza. Y todavía más, te comunicamos de parte suya que a todos aquellos que a tu ejemplo abracen con perfección este ideal, Él les asegura la bienaventuranza de la vida eterna, y tú y todos tus seguidores seréis bendecidos por Dios. Dichas estas palabras, desaparecieron, dejando a San Francisco lleno de consuelo. Al levantarse de la oración, fue donde su compañero y le preguntó si Dios le había revelado alguna cosa. Él respondió que no. Entonces San Francisco le refirió cómo se le habían aparecido los santos apóstoles y lo que le habían revelado. Por eso, llenos de alegría, los dos determinaron volver al valle de Spoleto, dejando el viaje a Francia. En alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 14. Cómo mientras San Francisco hablaba de Dios con sus hermanos, apareció Cristo en medio de ellos. En los comienzos de la orden estaba una vez San Francisco reunido con sus compañeros en un eremitorio hablando de Cristo. En esto, impulsado por el fervor de su espíritu, mandó a uno de ellos que, en nombre de Dios, abriese la boca y hablase de Dios, como el Espíritu Santo le inspirase. Obediente al mandato recibido, el hermano habló de Dios maravillosamente. San Francisco le impuso silencio y mandó lo mismo a otro. Este obedeció, a su vez, y habló de Dios con mucha penetración. San Francis le impuso silencio de la misma manera y mandó al tercero que hablase de Dios. También éste comenzó a hablar tan profundamente de las cosas secretas de Dios que San Francisco conoció que, al igual que los otros dos, hablaba bajo la acción del Espíritu Santo. Y esto quedó demostrado, además, por una señal expresa, porque mientras se hallaban en esa conversación, apareció Cristo bendito en medio de ellos, con el aspecto y figura de un joven hermosísimo, y bendiciéndoles a todos, los llenó de tanta dulcedumbre, que todos quedaron al punto fuera de sí, y cayeron a tierra como muertos, ajenos totalmente a las cosas de este mundo. Cuando volvieron en sí, les dijo San Francisco: hermanos míos amadísimos, dad gracias a Dios que ha querido por la boca de los sencillos revelar los tesoros de la divina sabiduría, ya que Dios es quien abre la boca a los mudos y hace hablar sabiamente a los sencillos. En alabanza de Cristo. Amén. Capítulo 15. De cómo Santa Clara comió con San Francisco y con sus compañeros los frailes en Santa María de los Ángeles. San Francisco, cuando estaba en Asís, visitaba muchas veces a Santa Clara, dándole santos consejos, y teniendo ella grandísimo deseo de comer una vez con él, se lo rogó en varias ocasiones. Pero San Francisco no quería concederla nunca este consuelo, y conociendo sus compañeros el deseo de Santa Clara, dijeron a San Francisco: Padre, nos parece que esta rigidez no es conforme a la caridad divina, porque a la hermana Clara, virgen tan santa y tan amada de Dios, debías complacerle en cosa tan pequeña como es el comer contigo, especialmente considerando que ella, por su predicación, dejó las riquezas y pompas del mundo, y en verdad que si ella te pidiese mayor gracia que esta, se la deberías conceder como a tu planta especial.
Entonces San Francisco respondió, ¿os parece a vosotros que debo complacerla? Respondieron los compañeros, sí, padre, es bien que le concedas este consuelo. Dijo entonces San Francisco, pues que así os parece a vosotros, también me lo parece a mí. Pero a fin de que ella sea más consolada, quiero que tengamos esta comida en Santa María de los Ángeles, y como ella lleva mucho tiempo retirada en San Damián, se alegrará mucho de ver el convento de Santa María, a donde ella fue llevada y hecha esposa de Jesucristo, y aquí comeremos juntos en nombre de Dios. Llegado el día convenido, Santa Clara salió del monasterio con una hermana y acompañada además de compañeros de San Francisco. Vino a Santa María de los Ángeles, saludó devotamente a la Virgen María delante de su altar, donde había sido tonsurada y velada, y la llevaron luego a ver en el convento en tanto que llegaba la hora de comer. En este intermedio San Francis hizo preparar la mesa sobre la desnuda tierra, como se acostumbraba a hacer. Llegada la hora de la comida, se sentaron juntos San Francisco y Santa Clara, y uno de los compañeros de San Francisco con la compañera de Santa Clara, y luego los demás frailes se fueron acercando humildemente a la mesa. Como primera vianda, San Francisco comenzó a hablar de Dios tan suave y maravillosamente que, descendiendo sobre ellos la abundancia de la divina gracia, todos fueron arrebatados en Dios. Y estando así arrebatados, con los ojos y con las manos levantadas al cielo, los hombres de Asís y de Betona y de toda aquella comarca vieron que Santa María de los Ángeles y todo el convento y el bosque que estaba entonces junto a la casa ardían tan intensamente que parecía que la iglesia, el convento y la selva estaban hechos una llama, por lo cual los vecinos de Asís con gran presteza corrieron al lugar para apagar el fuego, creyendo verdaderamente que todo aquello ardía. Pero al llegar al sitio y no encontrar fuego alguno, entraron en el convento y vieron a San Francisco con Santa Clara y todos sus compañeros arrebatados a Dios por la contemplación y sentados en torno de la humilde mesa, por lo que claramente entendieron que lo que ellos habían visto era fuego divino y no material, que Dios había hecho aparecer milagrosamente para significar y demostrar el fuego del divino amor, en el cual ardían las almas de aquellos santos frailes y santas monjas, por lo cual salieron de allí con el corazón consolado y lleno de santa edificación. Después de largo rato, volviendo en sí San Francisco y Santa Clara, y todos los demás, sintiéronse muy confortados con el alimento espiritual, y se cuidaron poco del alimento del cuerpo. Y así terminado aquel desayuno, Santa Clara, muy acompañada, volvió a San Damián, y al verla sus hermanas se alegraron mucho, porque temían que San Francisco la hubiese enviado a fundar algún otro monasterio, como había mandado a Sor Inés, su santa hermana, como abadesa para gobernar el monasterio de Monticelli en Florencia. Y San Francis había dicho muchas veces a Santa Clara, vive preparada por si necesito mandarte a algún convento. Y ella, como hija de santa obediencia, había contestado, Padre, yo siempre estoy dispuesta a ir donde vos me mandéis. Y por esto las hermanas se alegraron mucho cuando la vieron, y Santa Clara vivió en adelante muy consolada. Capítulo 16. De cómo San Francisco recibió el consejo de Santa Clara y del santo fray Silvestre de predicar para convertir a mucha gente, y de cómo constituyó la tercera orden y predicó a los pájaros y mantuvo quietas a las golondrinas. El humilde siervo de Cristo San Francisco, poco tiempo después de su conversión, habiendo ya reunido muchos compañeros que entraron en la orden, tuvo grandes pensamientos sobre lo que debía hacer, si debía emplearse solamente en la oración o predicar algunas veces, y sobre esto deseaba conocer la voluntad de Dios, y como la santa humildad que había en él no dejaba presumir de sí ni en sus oraciones, pensó indagar la divina voluntad por medio de las oraciones de los demás, por lo cual llamó a fray Maceo y le dijo, vete a ver a la hermana Clara y dile de mi parte que, con algunas de las demás espirituales compañeras suyas, ruegue devotamente al Señor que se digne manifestarme lo que es más conveniente que yo me dedique a predicar o solamente a orar.
Vete después a Fray Silvestre y dile lo mismo. Este hermano Silvestre era quien, viviendo todavía en el mundo, había visto una cruz de oro salir de la boca de San Francisco, tan alta que tocaba el cielo, y tan ancha que abrazaba las extremidades del mundo. Y era el tal Silvestre hombre de devoción y santidad tan sublimes que siempre Dios escuchaba sus ruegos, y lo que pedía se lo concedía. Muchas veces hablaba familiarmente con Dios. Por esto San Francisco le tenía mucha devoción. Fue fray Maceo y según el mandato de San Francis, hizo primero el encargo a Santa Clara y después a fray Silvestre, el cual, recibido que lo hubo, se puso inmediatamente en oración, y orando obtuvo la divina respuesta, y volvió donde estaba fray Maceo y le dijo: Esto dice Dios que digas a fray Francisco, que él no le ha llamado solamente a este estado para sí, sino para que le alcance el fruto de las almas, y sean muchas las por él salvadas. Obtenida esta respuesta, fray Maceo volvió a Santa Clara a saber lo que había conseguido de Dios, y Santa Clara le contestó que ella y sus compañeras habían logrado de Dios la misma respuesta que fray Silvestre. Con esto tornó fray Maceo a San Francisco, el cual le recibió con grandísima caridad, lavándole los pies y preparándole el desayuno y la comida. Y después de comer, llamó el santo a fray Maceo a la celda, y allí se arrodilló delante de él, se quitó el hábito, poniendo los brazos en cruz, preguntó: ¿Qué quieres, mi Señor Jesucristo, que yo haga? Fray Maceo contestó: Lo mismo, fray Silvestre, que Sor Clara me han dicho que Cristo ha contestado y revelado que su voluntad es que vayas a predicar, porque no te ha elegido para ti solo, sino también para salud de los demás. Cuando San Francisco hubo oído esta contestación, conociendo que esa era la voluntad de Dios, levantóse y dijo con grandísimo fervor: Vayamos en nombre de Dios. Y tomó por compañeros a fray Maceo y a fray Ángel, hombres de santidad, y caminando a impulsos del Espíritu, sin escoger de antemano camino o senda, llegaron a un castillo llamado Cármano, donde San Francis se puso a predicar, mandando a las golondrinas que cantaban que guardasen silencio en tanto que predicaba. Obedecieron las golondrinas, y él predicó tan fervorosamente que todos los hombres y mujeres de aquel castillo querían seguirle por devoción, desamparando sus hogares, pero San Francisco no quiso, diciéndoles: No tengáis prisa, y no os vayáis, que yo ordenaré lo que debéis hacer para salud de vuestras almas. Y entonces pensó fundar la orden tercera para universal salud de todos. Y así, dejándolos muy consolados y bien dispuestos a la penitencia, se partió de allí yendo de Cármano a Brevagna. Caminando con gran fervor, levantó los ojos y vio algunos árboles al lado del camino, entre cuyo ramaje posaba un gran número de avecillas. Maravillóse mucho de esto San Francisco, y dijo a su compañero: Espérame en el camino, porque voy a predicar a las avecillas. Y se metió en el campo y comenzó a predicar a las avecillas que se posaron en el suelo. Inmediatamente las que estaban entre el ramaje vinieron hacia él, y rodeándole permanecieron quietecillas mientras San Francis les predicaba, y terminado que hubo el sermón, tampoco se fueron hasta que San Francisco las bendijo. Y según después refirió fray Maceo a fray Jacobo de Massa, yendo San Francisco entre ellas, tocándolas con su mano, ninguna se movía. El contenido de la predicación fue como sigue: Pájaros, hermanitos míos, vosotros estáis muy obligados a Dios, vuestro Criador, y siempre en todo lugar debéis alabarle, porque os ha dado vestido doblado y triplicado, y libertad para ir a todas partes. También guardó vuestro linaje en el arca de Noé, a fin de que vuestra especie no pereciese en el mundo. También estáis obligados por el elemento aire que os ha señalado. Además de esto, no sembráis ni segáis, y Dios os alimenta dándoos ríos y fuentes para vuestra bebida, montes y valles para vuestro refugio, y árboles elevados para ser vuestros nidos. Y sabiendo que no sabéis hilar ni coser, Dios os viste a vosotros y a vuestros hijos,
por todo lo cual os ama mucho vuestro Criador, supuesto que os hace tantos beneficios. Por esto guardaos, pajaritos míos, de no caer en ingratitud, sino que alabad siempre a Dios. Hablando San Francisco de esta suerte, las avecillas que le rodeaban comenzaron a abrir los picos, a bajar los cuellos, a extender las alas y a inclinar reverentemente la cabeza hacia la tierra, y con acciones y trinos indicaron que el Santo Padre les daba mucho placer. Y asimismo San Francis se alegraba y regocijaba, maravillándose de tanta humildad de pajarillos, de su bellísima variedad y de la atención y familiaridad que le habían prestado, por lo cual alababa por ello devotamente al divino Creador. Finalmente, concluido que hubo su predicación, San Francisco hizo la señal de la cruz, y dio licencia a las avecillas para que se fuesen, y remontaron el vuelo con deliciosos trinos, y según la cruz que había hecho San Francisco, dividiéronse en 4 bandadas, una hacia el levante, otra hacia poniente, la tercera hacia el mediodía, y la cuarta hacia el septentrión, y cada bandada cantaba maravillosamente, en lo cual mostrábase que así como San Francisco, portaestandarte de la cruz de Cristo, les había predicado, según el cual se desperdigaron por las 4 partes del mundo, así también la predicación de la cruz de Cristo, renovada por San Francisco, la extendieron él y sus frailes por todo el mundo, los cuales, a semejanza de los pajarillos, no poseyendo nada propio en el mundo, debían confiar su vida a la divina providencia. Capítulo 17. De cómo un frailecito vio a San Francisco orando de noche, y de cómo le aparecieron Jesucristo, la Virgen María y muchos santos hablando con él. Cierto jovencito, muy puro e inocente, fue recibido en la orden, viviendo San Francisco, y estaba en un pequeño convento en el cual los frailes por necesidad tenían que dormir teniendo por cama la dura tierra. Cierta vez San Francisco fuese a aquel convento y por la tarde, rezadas las completas, se fue a dormir para poderse levantar de noche a orar, cuando los otros frailes dormían. Según tenía por costumbre, el dicho jovencito entró en deseos de espiar solícitamente las obras de San Francisco para poder conocer su santidad, y especialmente lo que hacía de noche cuando se levantaba, y a fin de que el sueño no le venciese, se puso aquel joven a dormir cerca de San Francisco, y ató su cordón al del santo para sentirlo cuando se levantase, sin que San Francis advirtiese nada. Pero en medio de la noche, cuando todos estaban en el primer sueño, se levantó San Francisco y encontró su cordón atado. Entonces el santo calladamente lo desató, para que el niño no lo sintiese, y se fue a la selva que había cerca del convento, y en una cueva que allí había se puso devotamente a orar. Después de un rato despertó el jovencito, y al encontrar la cuerda desatada y que San Francisco se había ido, se levantó y fue silenciosamente a buscarle. Se dirigió a la puerta del convento que conducía al bosque, y hallándola abierta, sospechó que San Francisco habría salido por allí para internarse en la espesura del bosque. Llevado de su deseo, llegó al lugar donde San Francis oraba y comenzó a oír hablar, y acercándose más para ver y entender mejor lo que oía, descubrió una luz milagrosa, envolviendo a San Francisco, y en ella vio a Jesucristo y a la Virgen María, y a San Juan Bautista y el Evangelista, y a gran multitud de ángeles que hablaban con San Francisco. Viendo y oyendo esto, el jovencito cayó desmayado. Luego, acabado el misterio de aquella santa aparición, volvió San Francis al convento, y en el camino toparon sus pies con el cuerpo del jovencito, que yacía como muerto, y por compasión lo levantó, y cogiéndolo en brazos se lo llevó, como el buen pastor lleva a su ovejita. Después supo el santo, por boca del mismo joven, que había presenciado la referida visión, y le mandó que no lo dijese a nadie mientras estuviese vivo. Creció el niño en gracia de Dios y en devoción de San Francisco, y fue uno de los más insignes miembros de la orden, y sólo después de la muerte de San Francisco reveló a los frailes
la referida visión. Capítulo 18 del maravilloso capítulo que tuvo San Francisco en Santa María de los Ángeles, donde concurrieron más de 5000 frailes. El siervo fiel de Cristo, San Francisco, tenía una vez capítulo general en Santa María de los Ángeles, concurriendo más de 5000 religiosos, al cual asistió también Santo Domingo, cabeza y fundamento de la orden de predicadores, el cual a la sazón caminaba de Borgoña a Roma, y oyendo hablar de la reunión del capítulo que San Francis celebraba en el llano de Santa María de los Ángeles, fue a verle con 7 frailes de su orden. Concurrió también al referido capítulo un cardenal devotísimo de San Francisco, al cual éste había profetizado que llegaría a ser papa, y así fue. Había venido el cardenal a propósito desde Perusa, donde estaba la corte, a Asís. Todos los días visitaba a San Francisco y a sus frailes en el capítulo, y sacaba grandísimo provecho y devoción de visitar a tan santo colegio, y viéndoles sentados en aquella llanura alrededor de Santa María en grupos de 40, 100, 200 o 300 juntos, todos empleados en hablar de Dios con oraciones, gemidos, lágrimas y ejercicios de caridad, y que estaban con tanto silencio y tanta modestia, que no se sentía allí ningún rumor ni movimiento, maravillándose el cardenal de muchedumbre tan ordenada, con lágrimas y con gran devoción decía: verdaderamente, este es el campo y el ejercicio de los caballeros de Dios. No se oía entre tanta multitud ninguna palabra frívola o baja, sino que por el contrario, en cada grupo de frailes se oraba o recitaba el oficio divino, o se lloraban los pecados propios o ajenos, o se trataba de la salud de las almas. Había en aquel campo cabañas o cobertizos de esteras distintas, según la diversidad de provincias de los frailes que las habitaban, y por eso se llamaba aquel capítulo de los cobertizos y también de las esteras. Las camas eran el duro suelo, y el que más tenía era un poco de paja. Las almohadas eran de madera o de piedra. Por esta razón era tanta la devoción de los que veían u oían, y tanta la fama de su santidad, que de la corte del Papa, que estaba a la sazón en Perusa, y de otros lugares del valle de Spoleto, acudían muchos condes, varones y caballeros y multitud de pueblos, de cardenales, obispos y abades y otros clérigos, para ver aquella congregación tan santa, tan numerosa y tan humilde, de modo que el mundo no había visto jamás mayor número de hombres santos reunidos, y principalmente venían a ver la cabeza y Padre Santísimo de aquella santa gente, el cual había robado al mundo tan bella presa y reunido un tan hermoso y devoto rebaño para seguir las huellas del verdadero pastor Jesucristo. Hallándose reunido todo el capítulo general, el Santo Padre de todos y general y ministro San Francisco, con fervor de espíritu explicó la palabra de Dios, y predicó en alta voz lo que el Espíritu Santo le dictaba. Por tema del sermón, tomó las siguientes palabras: Hijos míos, grandes cosas hemos prometido a Dios, pero muchas mayores nos ha prometido Dios a nosotros. Si observamos lo que hemos prometido y esperamos con certeza lo que Él nos ha prometido a nosotros, breve es el placer del mundo, pero la pena que le sigue es perpetua. Pequeñas son las penalidades de esta vida, pero es infinita la gloria de la vida futura. Y sobre estas palabras, predicando devotísimamente, confortaba e inducía a los frailes a la obediencia y reverencia de la Santa Madre Iglesia y a la caridad paternal, a adorar a Dios por todo el pueblo, a sufrir con paciencia las adversidades del mundo, a la templanza en la prosperidad y a la limpieza y castidad angélica, y a vivir en paz y concordia con los hombres, y con la propia conciencia llamar y observar la santísima pobreza. Y por eso les decía: yo os mando por mérito de la santa obediencia a todos los que aquí estáis congregados, que ninguno de vosotros tenga cuidado ni solicitud de cosa alguna de comer o de beber, o de cuanto sea necesario al cuerpo, sino únicamente piense en orar y alabar a Dios, dejando la solicitud de vuestro cuerpo a Él,
porque tiene especial cuidado de vosotros. Y todos cuantos le oyeron recibieron este mandato con alegría de corazón, que reflejaba en la sonrisa de sus semblantes. Y concluido que hubo San Francisco, todos se pusieron en oración. Santo Domingo, que se hallaba presente a todas estas cosas, se maravilló mucho del mandato de San Francisco y le juzgó indiscreto. No podía entender cómo aquella multitud se podía regir sin tener cuidado ni solicitud de las cosas necesarias al cuerpo. Pero el principal pastor, Cristo bendito, queriendo manifestar cómo se cuida de sus ovejas y el singular amor que profesa a sus pobres, inmediatamente inspiró a las gentes de Perusa, de Spoleto, de Foligno, de Spelo y de Asís y de otras tierras comarcanas que llevasen de comer y de beber a aquella santa congregación. He aquí que de pronto vienen todas aquellas referidas tierras hombres con jumentos, caballos y carros cargados de pan, vino, judías, caza y otros buenos alimentos de que los pobrecitos de Cristo tenían necesidad. Además de esto trajeron manteles, servilletas, platos, cubiertos y otras vasijas para el servicio de aquella multitud. Y se reputaba dichoso el que podía llevar alguna cosa o servir con más solicitud a los frailes, de tal suerte que los caballeros, varones y demás gentiles hombres que habían venido de espectadores con gran humildad y devoción, los querían servir por sí mismos. Por lo cual, Santo Domingo, viendo aquellas cosas y conociendo verdaderamente que la providencia divina cuidaba de todo, humildemente reconoció que se había engañado al calificar de indiscreto el mandato de San Francisco, y yendo a buscarle se echó a sus pies de rodillas, y humildemente le confesó su culpa y añadió: verdaderamente Dios tiene un cuidado especial de estos santos pobrecitos, y yo no lo sabía. De aquí en adelante prometo observar la evangélica y santa pobreza, y maldigo en nombre de Dios a todos los frailes de mi orden que dentro de ella presuman de tener alguna cosa propia. Nota de este canal. Se cuenta de Santo Domingo que en su lecho de muerte le preguntaron qué le caracterizaba a su orden. Él dijo: la caridad verdadera, la humildad y la absoluta pobreza. Cierra nota. De este modo, Santo Domingo quedó muy edificado de la fe del Santísimo Francisco y de la obediencia y pobreza de tan numeroso y ordenado colegio, de la providencia divina y de la copiosa abundancia de todos sus bienes. En aquel mismo capítulo le fue dicho a San Francisco que muchos de sus religiosos llevaban cilicio sobre la carne y argollas de hierro, por lo cual muchos se enfermaban, algunos morían y bastantes se veían imposibilitados para orar. Luego San Francis, como padre discretísimo, mandó por santa obediencia que todos los que llevasen cilicios o argollas de hierro se las diesen, y así lo hicieron, y le fueron entregados más de 500 cilicios, y muchas más argollas de los brazos y de la cintura, tantas que formaron un gran montón. Y San Francisco hizo que los dejasen allí. Acabado el capítulo y confortados y amaestrados en todas las virtudes por San Francis, en la manera como habían de vivir sin pecado en este mundo pérfido, con la bendición de Dios y del Santo, los frailes tornaron a sus provincias muy consolados con espirituales alegrías. Capítulo 19. De cómo la viña del cura de Rieti, en cuya casa oró San Francisco, motivo de la mucha gente que corría tras él, quedó destrozada, y fueron cogidas muchas uvas, y de cómo después esta viña dio milagrosamente más vino que nunca, como había prometido San Francis, y de cómo Dios reveló a San Francisco que aquél se salvaría. Estando San Francisco una vez gravemente enfermo de los ojos, Monseñor Ugolino, cardenal protector de la orden, por el gran amor que le profesaba, le escribió que fuese a Rieti, donde había médicos muy expertos en curar las enfermedades de la vista. Tan pronto como San Francisco recibió la carta del cardenal, fuese sin perder tiempo a San Damián, donde estaba Santa Clara, devotísima esposa de Cristo,
para darle algún consuelo e irse enseguida a verse con el cardenal. Estando allí San Francisco, a la noche siguiente empeoró tanto de los ojos que nada veía, y como no podía irse, Santa Clara le hizo una celdilla de cañas en la cual pudiese descansar mejor. Pero San Francisco, por el dolor de la enfermedad y por la multitud de ratones que le causaban grandísima molestia, en manera alguna podía descansar, ni de día ni de noche. En tanta pena y tribulación, comenzó a pensar y conocer que aquello era un castigo de Dios por sus pecados, y dando gracias a Dios con el corazón y con los labios, decía en alta voz: Dios mío, yo soy digno de esto y de cosas peores. Señor mío Jesucristo, pastor bueno, que a nosotros nos has mostrado tu misericordia en darnos varias penas y angustias corporales, concede gracia y virtud a esta ovejuela, para que ninguna enfermedad, angustia o dolor me aparte de ti. Y en esta oración oyó una voz del cielo que decía: Francisco, contéstame, si toda la tierra fuese oro, y todos los mares, fuentes y ríos fuesen bálsamo, y todos los montes y collados y rocas fuesen piedras preciosas, y tú encontrases otro tesoro más noble que estas cosas, cuando el oro es más noble que la tierra, y el bálsamo más que el agua, y las piedras preciosas más que los montes y las rocas, y te fuese dado todo este tesoro, en lugar de la enfermedad que padeces, ¿no deberías estar muy contento y alegre? Respondió San Francisco: Señor, yo soy indigno de tan precioso tesoro. Y la voz de Dios le dijo: Regocíjate, Francisco, porque aquel es el tesoro de la bienaventuranza, de la cual es prenda la enfermedad que ahora padeces. Entonces San Francisco llamó a su compañero con grandísima alegría por la gloriosa promesa recibida y dijo: Vayamos a ver al cardenal. Y consolando primero a Santa Clara con buenas exhortaciones, y despidiéndose de ella humildemente, tomó el camino de Rieti. Y cuando estaba cerca de la ciudad, fue tanta la multitud de gente que le salió al encuentro, que no quiso entrar en ella, por lo que se dirigió a una iglesia que estaba cerca de la ciudad, como a 2 millas de distancia. Al saberlo los ciudadanos acudieron a dicho sitio, y fue tan numeroso el concurso que la viña que poseía aquella iglesia fue pisoteada, y le quitaron todo su fruto, de lo que el capellán se dolía mucho en su corazón, arrepintiéndose de haber recibido a San Francisco en su iglesia. Los pensamientos del capellán fueron revelados por Dios a San Francis, por lo que éste mandó llamar y le dijo: Carísimo padre, ¿cuántas cargas de vinos produce esta viña en los años más abundantes? El cura contestó: 12 cargas. San Francisco añadió: Pues os ruego, padre, que sufráis con paciencia al que yo permanezca aquí algunos días, porque hallo en este sitio mucho descanso, y deja comer a todo el mundo de las uvas de tu viña por amor de Dios y del pobrecito que te lo ruega, y yo te prometo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que este año te ha de producir 20 cargas. Y esto lo hizo San Francisco para permanecer allí, donde alcanzaba muchos frutos de las gentes que venían a verle, las cuales partían de allí embriagadas del divino amor, y muchos dejaban el mundo. Confiado el capellán en la promesa de San Francisco, dejó libremente la viña a disposición de los que venían a verle, cosa admirable. La viña fue por completo despojada, sin que apenas quedase un racimo completo, pero llegado el tiempo de la vendimia, el capellán recogió los pocos racimillos que habían quedado, los metió en el lagar, los prensó, y según la promesa de San Francisco, produjeron 20 cargas de exquisito vino. En este milagro claramente se da a entender que, así como por los méritos de San Francisco la viña despojada de uvas produjo abundante vino, en tal guisa el pueblo cristiano, estéril de virtudes por el pecado, por los méritos de San Francisco, muchas veces había de lograr verdadera penitencia. Capítulo 20.
de una bella visión que tuvo un fraile joven, el cual abominaba tanto la capa que estaba resuelto a colgar los hábitos y salirse de la orden. Un joven muy noble y delicado entró en la orden de San Francisco, y pasados pocos días, por instigación del demonio, comenzó a mirar con tanto terror el hábito que llevaba, que le parecía llevar un saco vilísimo. Le causaban enfado las mangas, y lo largo y áspero del hábito le parecía una carga insufrible, y creciendo el desagrado por las cosas de la religión, llegó finalmente a pensar en dejar el hábito y tornarse al mundo. Tenía la costumbre, según le había enseñado su maestro, cuando pasaba por delante del altar del convento, donde estaba reservado el cuerpo de Cristo, de arrodillarse con gran reverencia, quitarse la capucha y con los brazos cruzados inclinarse. Sucedió pues que la noche en que quería salir de la orden, acertó a pasar por delante del altar del convento, y parándose se arrodilló e hizo la acostumbrada reverencia. Inmediatamente fue arrebatado su espíritu y le fue mostrada por Dios una visión maravillosa, porque vio delante de sí infinita multitud de santos a modo de procesión, ordenados de dos en dos, vistiendo bellísimos y preciosos trajes de paño, con las caras y las manos resplandecientes como el sol, que iban cantando acompañados de ángeles, y de entre estos santos había dos cuyos trajes y adornos, muy superiores a los demás, despedían tantos destellos que causaban grandísimo estupor en quien atentamente los miraba, y casi al fin de la procesión vio un adornado de tanta gloria que parecía más honrado que los otros. Viendo el joven tan maravillosa y extraña visión, aunque no sabía lo que a ello significase, no se atrevía a preguntar por qué estaba sumido en la admiración de tanto gozo. Pero cuando se iba a terminar la procesión, sacando fuerzas de flaqueza, se fue derecho a los últimos, y con gran temor les preguntó diciendo: Oh, carísimos, yo os ruego que tengáis la caridad de decirme qué significan las maravillas que yo he visto en esta procesión tan venerable. Contestaron ellos: Has de saber, hijito, que todos nosotros somos frailes menores que venimos ahora de la gloria del paraíso. Y el joven novicio preguntó: ¿Quiénes son dos que resplandecen más que los otros? Son, le contestaron, San Francisco y San Antonio de Padua, y el último que habrás visto tan honrado es un santo fraile que murió recientemente, el cual, porque valerosamente combatió contra las tentaciones y perseveró con nosotros hasta el fin, ahora le conducimos en triunfo a la gloria del paraíso. Estos vestidos de paño tan bellos que llevamos los hemos recibido de Dios, a cambio de la áspera túnica que con tanta paciencia y gozo hemos llevado en la religión. Y la gloriosa claridad con que ahora nos ves iluminados nos ha sido dada por Dios en premio de la humilde penitencia, obediencia, castidad y santa pobreza con que le hemos servido hasta el fin. Por esto, queridísimo hijo, no te sea duro usar el sayal de la religión, tan provechoso, porque si con el saco de San Francisco desprecias al mundo y mortificas la carne y combates valerosamente contra el demonio, recibirás el mismo vestido que nosotros y la misma claridad de la gloria. Dichas estas palabras, el joven volvió en sí, y de tal modo confesó su culpa delante del guardián y de sus hermanos, que de allí en adelante sólo deseó la aspereza de la penitencia y de los vestidos, y acabó la vida en la orden con una gran santidad. Capítulo 21 del santísimo milagro que hizo San Francisco cuando convirtió al ferocísimo lobo de Agubio. A tiempo que San Francis vivía en la ciudad de Agubio, condado del mismo nombre, apareció un lobo grandísimo, terrible y feroz, el cual no solamente devoraba a los animales, sino también a los hombres.
de modo que todos los ciudadanos vivían en grandísima inquietud, porque muchas veces se acercaba a la ciudad y todos iban armados cuando salían de sus casas, como si fuesen a la guerra, y aun así no se podían defender de él si le topaban solo. De modo y manera que el miedo al lobo llegó a tal extremo que nadie se atrevía a salir solo fuera de su vivienda, por lo cual San Francis, compadecido de los hombres de aquella tierra, quiso salir fuera en busca del lobo, contra el parecer de todos los ciudadanos, que se oponían a esta empresa. Pero él, haciendo la señal de la Santa Cruz, salió fuera de la ciudad con sus compañeros, poniendo en Dios toda su confianza. Recelosos los demás de seguir más adelante, San Francis valerosamente tomó el camino que dirigía a la guarida del lobo, y aquí que, preciándolo muchos ciudadanos que habían acudido a contemplar el milagro, el lobo salió al encuentro de San Francis con la boca abierta, y acercándose a él San Francisco, le hizo la señal de la Santa Cruz, le llamó y le dijo: Ven acá, hermano lobo, yo te mando en nombre de Cristo, que no me hagas daño a mí ni a ninguna otra persona. Cosa admirable. En cuanto San Francisco hizo la señal de la cruz, el terrible lobo cerró la boca, dejó de correr, y obedeciendo al mandato se acercó mansamente como un cordero, se echó a los pies de San Francis, el cual le habló de esta suerte: Hermano lobo, tú has causado mucho daño en este territorio y has cometido grandes crímenes, atropellando y matando a las criaturas de Dios sin su licencia. Y no solamente has matado y devorado a los animales, sino que has llevado tu atrevimiento hasta matar a los hombres, hechos a imagen de Dios, por todo lo cual eres digno de la horca como ladrón y homicida pérfido. Por eso toda la gente habla mal de ti, y todos son enemigos tuyos. Pero yo quiero, hermano lobo, poner paz entre ti y tus enemigos, si tú prometes no ofenderlos más. Ellos te perdonarán las pasadas ofensas, y ni los hombres ni los perros te perseguirán en adelante. Dichas estas palabras, el lobo con un movimiento del cuerpo, de la cola y de las orejas, y con inclinaciones de cabeza, mostraba querer aceptar y cumplir lo que San Francisco le proponía. Entonces San Francis añadió: Hermano lobo, puesto que te gusta hacer y tener paz, yo te prometo darte la comida mientras vivieres, imponiendo esta obligación a los hombres de la ciudad, y así no pasarás más hambre, porque yo sé muy bien que por el hambre has hecho tantos daños. Pero en virtud de esta gracia que te concedo, quiero, hermano lobo, que tú me prometas no hacer daño a ninguna persona humana, ni tampoco a los animales. ¿Me lo prometes? El lobo, inclinando la cabeza, dio evidente señal de que así lo prometía. Luego San Francis añadió: Hermano lobo, quiero que me hagas fe de tu promesa para que yo pueda fiarme de ti. Y extendiendo la mano San Francis para recibir su juramento, el lobo mansamente puso su mano sobre la de San Francisco, dándole señal de fe en la forma que podía. Entonces dijo San Francis: Hermano lobo, yo te mando en nombre de Jesucristo que vengas conmigo sin miedo de nada, e iremos a firmar esta paz en nombre de Dios. El lobo obediente se fue con él como un manso corderillo, viendo lo cual los ciudadanos de Agubio se maravillaron mucho. Tan pronto como la novedad se supo en la ciudad, todo el mundo, hombres y mujeres, grandes y pequeños, jóvenes y viejos, acudieron a la plaza a ver al lobo con San Francisco. Y estando reunidos todo el pueblo, San Francis se puso a predicar diciendo, entre otras cosas, cómo por los pecados permite Dios tales daños y pertinencias, y que es más de temer la llama del infierno, la cual duraría eternamente para los condenados, que no la rabia del lobo, la cual sólo puede matar el cuerpo. Y cuánto se debe temer la boca del infierno cuando tanta multitud tiene miedo y temor a la boca de un pobre animal. Convertíos, pues, carísimos a Dios, y haced digna penitencia de vuestros pecados, que Dios os librará del lobo en el tiempo presente,
y en el futuro del fuego eterno. Dicha esta plástica, San Francis añadió: Oíd, hermanos míos, el hombre lobo que está delante de vosotros me ha prometido y dado palabra de ajustar con vosotros paces, y de no ofenderos jamás en cosa ninguna, si vosotros prometéis darle las cosas necesarias para su vida, y yo salgo fiador por él, de que observará fielmente este tratado de paz. Al oír esto, todo el pueblo a una voz prometió alimentar al lobo diariamente, y San Francis delante de todo el pueblo dijo al lobo: Y tú, hermano lobo, prometes cumplir por tu parte el tratado de paz, no ofendiendo ni a los hombres, ni a los animales, ni a criatura alguna. Y el lobo, arrodillándose, inclinando la cabeza, y con suaves meneos del cuerpo, de la cola y de las orejas, demostró en cuanto le fue posible que estaba dispuesto por su parte a cumplir todo lo pactado. Entonces dijo San Francis: Hermano lobo, quiero que así como diste fe de esta promesa fuera de la ciudad, del mismo modo ahora, a presencia de todo el pueblo, me reiteres la fe de la misma, para que yo esté seguro de que no me engañas y no me dejarás en mal lugar por la fe que en nombre tuyo he prestado. Entonces el lobo, levantando su pata derecha, la puso en la mano de San Francis. A vista de este hecho y de los demás que quedan mencionados, fue tanta la novedad del milagro y la mansedumbre del lobo, que todos comenzaron a clamar al cielo, alabando y bendiciendo a Dios, que les había mandado a San Francisco para que con sus méritos los librase de la boca de la bestia feroz. Después de este suceso, el lobo vivió 2 años en agubio, y entraba familiarmente de puerta en puerta por las casas, sin hacer daño a nadie, ni ser molestado por ninguno, y era generosamente alimentado por la gente, y andando por el campo y la ciudad, nunca perro alguno le ladraba. Finalmente, después de 2 años, el hermoso lobo se murió de viejo, de lo cual se dolieron mucho los ciudadanos, porque viéndolo andar tan manso y tan humilde por la ciudad, tenían presentes las virtudes y santidad de San Francisco. Capítulo 22. De cómo San Francis domesticó las tórtolas salvajes. Un joven cazador había cogido cierto día muchas tórtolas, y llevándolas a vender, se encontró con San Francis, el cual, como tenía siempre mucha piedad de los animales mansos, se puso a mirar aquellas tórtolas con ojos llenos de compasión, y dijo al joven que las llevaba: Oh, buen joven, yo te ruego que me las des, para que estas aves tan mansas, que en la Santa Escritura se comparan a las almas santas y fieles, no vayan a dar en manos crueles que las maten. De pronto el cazador, inspirado por Dios, dio sus tórtolas a San Francisco, y acogiéndolas él en su regazo, comenzó a decirles dulce y cariñosamente: Oh, hermanas mías, tórtolas inocentes, sencillas y castas, ¿por qué os habéis dejado coger? Ahora que os he librado de la muerte, quiero haceros los nidos para que deis fruto y os multipliquéis, según el mandato de Dios vuestro Criador. Y en efecto San Francis les hizo a todas nido, y estando allí comenzaron a poner huevos, y criaron sus hijuelos en presencia de los frailes, llegando a ser tan familiares que trataban con San Francisco y los demás frailes como si hubieran sido gallinas criadas a su mano, y no se fueron de allí hasta que San Francis les dio con su bendición licencia para ausentarse. En cuanto al joven que las había dado, le dijo San Francisco: Hijo mío, tú llegarás a ser fraile en esta orden y servirás a Jesucristo. Y así fue, porque el referido joven se hizo fraile y vivió en la orden con gran santidad. Capítulo 23. De cómo San Francis libró al fraile que se hallaba en pecado con el demonio. Estando cierta vez San Francisco orando en el lugar de la porciúncula, vio por divina revelación todo el convento rodeado
y asediado por los demonios a modo de numeroso ejército, pero ninguno de ellos podía entrar dentro, porque los frailes eran de tanta santidad que no daban ocasión a que se introdujese entre ellos el demonio. Pero perseverando así, ocurrió un día que un fraile se disgustó con otro y pensó en su corazón cómo le podría acusar y vengarse de él, por cuyo motivo el demonio, viendo la puerta abierta, penetró en el convento y se puso sobre el cuello del fraile, viendo lo cual el piadoso y solícito pastor, que con tanto afán velaba siempre por su rebaño, y viendo además que el lobo había entrado para devorar a su ovejuela, mandó inmediatamente llamar al referido fraile, y le ordenó que desde luego descubriese el veneno del odio concebido contra el prójimo, por cuyo pecado estaba en manos del enemigo. El fraile, asustado al verse comprendido por el Santo Padre, descubrió allí todo el veneno y rencor que tenía en el corazón, reconoció su culpa y pidió humildemente la penitencia y el perdón con misericordia. Hecho esto, absuelto que fue del pecado y recibida la penitencia, a presencia del mismo San Francisco, se alejó el demonio al instante, y el fraile, librado de esta suerte de las manos de la bestia cruel, por la caridad del buen pastor, dio gracias a Dios, y volviendo corregido y amaestrado al redil del santo pastor, vivió en adelante con gran santidad. Capítulo 24. De cómo San Francis convirtió a la fe al sultán de Babilonia y a la meretriz que le inducía a pecado. Movido San Francisco del celo por la fe del crucificado y del deseo del martirio, fuese cierta vez al otro lado del mar con 12 de sus compañeros, con el fin de dirigirse al mismo sultán de Babilonia, y al pasar por una comarca de saracenos donde esperaban a los caminantes ciertos hombres crueles para coger y matar los que fueran cristianos, fueron los santos viajeros sorprendidos. Pero quiso Dios que no fuesen muertos, sino cautivos, golpeados y atados y conducidos luego a la presencia del sultán, y hallándose en presencia de este San Francisco, inspirado por el Espíritu Santo, predicó tan divinamente la fe de Cristo, que por ella estaba pronto a sufrir el martirio del fuego, por lo que el sultán comenzó a sentir grandísima devoción hacia él, tanto por la constancia de su fe como por su desprecio del mundo que veía en él, porque ningún don quería recibir de sus manos, siendo pobrísimo, como no fuese el del martirio que tanto ambicionaba. Desde el primer día oyóle el sultán con agrado, y le rogó fuese muchas veces a verle, concediéndole libremente a él y a sus compañeros que pudiesen predicar donde más les acomodase, dándoles el efecto, una contraseña por la cual no pudiesen ser molestados por nadie. Habida esta licencia, San Francis envió a sus compañeros de dos en dos por diversas partes de los saracenos, para predicarles la fe de Cristo. Y él, con otro compañero, escogió una comarca donde, al llegar, se entró a un mesón para descansar. Había en este mesón una mujer bellísima de cuerpo, pero de alma sucia, y la desgraciada provocóle a pecar. Contestóle San Francisco: si quieres que te dé gusto, tú también debes consentir lo que yo quiero. Dijo ella: yo acepto, vamos a la cama. Y ella lo condujo a una habitación. Había allí un hogar con mucho fuego, y dícele San Francisco: ven conmigo. Llevándole al hogar, con fervor de espíritu, quitóse el hábito y se echó encima de las ascuas esparcidas por el suelo. Nota de este canal: en el hábito de los franciscanos tienen también unos paños interiores, por lo cual San Francisco no estaba completamente desnudo. Cierra nota. Convidándola para que también ella fuese, y desnudándose se echase con él en aquella cama tan mullida y hermosa. Y estando así San Francisco largo rato con alegre rostro, sin quemarse ni levemente chamuscarse, la mujer, espantada con el milagro y enternecido su corazón, no solamente se arrepintió de su pecado y mala intención,
sino que también se convirtió a la fe de Cristo y llegó a tal santidad que por ella se salvaron en aquella comarca muchas almas. Finalmente, viendo San Francis el poco fruto que podía conseguir en aquella tierra por divina revelación, dispuso retornar con sus compañeros a tierra de cristianos. Y al efecto, reunidos todos los frailes, volvieron a ver al sultán para darle cuenta de su partida. Entonces, al verlos, dijo el sultán: Francisco, de buena gana me convertiría a la fe de Cristo, pero temo hacerlo ahora porque si mis súbditos lo saben, te matarán a ti, a mí y a todos tus compañeros. Y comprendiendo que tú todavía puedes hacer mucho bien y que yo debo resolver cosas de gran peso, no quiero procurar tu muerte ni la mía, pero enséñame, ¿qué debo hacer para salvarme? Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me mandes. Entonces dijo San Francisco: Señor, yo me voy de aquí, pero cuando haya llegado a mi país y por la gracia de Dios, vuele al cielo después de mi muerte, según le plazca a Dios, te mandaré 2 frailes, de los cuales recibirás el santísimo bautismo de Cristo y serás salvo, según el mismo Señor me ha revelado. Y en este tiempo procura vivir santamente para que cuando venga a ti la gracia de Dios, te halle preparado a la fe y devoción. Así prometió el sultán hacerlo, y así lo hizo, después de lo cual San Francisco volvió a su país con el venerable colegio de los 12 santos compañeros, y tras algunos años de vida corporal, entregó su alma a Dios. Enfermo, el sultán esperaba que se cumpliese la promesa de San Francisco, y tenía guardias apostados en los caminos con orden que si veían 2 caminantes con hábito de San Francisco, los trajesen inmediatamente a su presencia. Por aquel tiempo se apareció San Francis a 2 frailes y les mandó que sin tardanza fuesen en busca del sultán y procurasen su salvación, como él le había prometido. Los cuales frailes inmediatamente se pusieron en camino y pasaron al mar, y por la referida guardia fueron conducidos a presencia del sultán, que al verles se alegró mucho y dijo: Ahora comprendo que Dios me ha enviado estos siervos suyos para mi salud, según la promesa que San Francisco por revelación divina me dejó hecha. Instruido en la fe de Jesucristo, recibió el santo bautismo de los referidos frailes, y así regenerado, murió de aquella enfermedad y salvó su alma por los méritos y oraciones de San Francisco.